La idea, como siempre en todos los Coltic, es traer alguna novedad y plantear novedades en diferentes áreas. Ayer se habló mucho de novedades en ciberdelitos, en investigaciones, y ahora la idea es un poco también traer novedades y esos chismes especiales en la investigación criminal que plantea el nuevo siglo, que plantea la nueva tecnología y todo lo que aparece en esto. Y aparece una palabra: ciberciencia en la investigación criminal. Y cuando uno se plantea qué es la ciberciencia, uno parecería que es algo que realmente puede ser algo muy nuevo. Sin embargo, ustedes habrán visto alguna vez un barco en la tormenta, en el medio del mar, yendo hacia un faro que lo ilumina y que le muestra el camino. Y realmente lo que es el término cibernética, sí, tiene que ver con Homero, allá por muchísimos años antes de Cristo, cuando hablaba de lo que es el kibernetes, que sería el timonel, aquel que va a un objetivo, hacia un puerto, de alguna manera lidiando contra el mar, la tormenta, el viento y todo lo que hace a través de una luz que lo guía. Y eso es un poco lo que llamamos hoy cibernética. Pero realmente este barco que tiene que avanzar hacia tiene que ser gobernado por alguien, y es el timonel que gobierna justamente a este navío. Dada que años después, y ya hace muchísimos años, 1824, André Marie Ampère fue ustedes saben, un físico que trabajó en muchas áreas de las ciencias electrónicas, pero que básicamente planteó el término cibernética como un tema que tenía que ver con un gobierno de las ciencias, cómo las ciencias gobiernan a todo el conocimiento humano. Y hoy, tal vez la palabra ciber sintetiza un montón de áreas de las disciplinas científicas, básicamente la informática, básicamente todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ciberseguridad, el ciberespacio, porque esa palabra ciber, que deriva de la cibernética, ha sido utilizada para un montón de términos que van desde el cibercrimen, como estaban escuchando bien ayer, a temas que tienen que ver con la ciberinteligencia, el ciberpatrullaje, la ciberinvestigación, la ciberdefensa. Y todo esto haciendo que... ¿Y qué pasa con lo que es la ciberciencia? Bueno, sería realmente la ciberciencia, es la ciencia pura, clásica, que desarrollamos en un montón de áreas científicas que colaboran justamente con la justicia en las ciencias forenses, pero ahora utilizada y manejada, gobernada a través de la tecnología moderna, que hace que estas ciencias, por ejemplo, lleguen a través de redes, a través de informática, a ser mucho más eficientes y eficaces. Hoy, cuando vamos a hacer un análisis de sangre, un análisis de cualquier otro tipo, antes hacíamos el análisis, semanas después íbamos a buscar el certificado o el resultado del análisis, ahora directamente a tiempo real termino de hacerme la tomografía computada o la ecografía y ya me la están mandando por mail a mi casa, y al médico en forma simultánea que me la pidió. ¿Eso qué es? La ciencia de la medicina llevada a un proceso que va a ser cibernético. Así entonces, así como ayer ustedes escucharon durante todo el día estas palabras como ransomware, extortion, grooming, phishing, sexting, que son ciberataques o ciberdelitos que se cometen, también hoy hablamos de un ciberproceso. Y los ciberprocesos, los cuales interviene la ciberciencia, son estos procesos en los cuales minimizamos costos, hacemos más eficientes, más rápidos, más digamos, y para ciertas actividades, como es, por ejemplo, el tema de la justicia, en el cual la justicia, por ejemplo, ya en muchos países está haciendo ciberprocesos judiciales, o sea que ya no va la persona a hacer una declaración al juzgado, directamente la hace desde su casa o desde la cárcel donde esté, y hay una serie de situaciones en las cuales los procesos judiciales ya se han agilizado y se pueden seguir a través de las redes, lo puede seguir el abogado defensor, el abogado querellante, el fiscal, o sea, todo esto que estamos pensando como un ciberproceso, la idea es que ya hay gente que lo está pensando y lo está utilizando como procesos en la investigación criminal. Entonces, ¿un proceso qué es? Bueno, el proceso básicamente es una serie de tareas coordinadas y organizadas para llegar a una determinada investigación que me permite dilucidar el cómo, cuándo, dónde y quién y por qué alguien cometió un delito, pero esto llevado a un proceso ahora mucho más
efectivo y eficiente a través de lo que es las tecnologías informáticas y lo que tiene que ver con hacer de que de un hecho lleguemos a una verdad a través de un montón de respuestas, pero utilizando la metodología tradicional, inductiva, deductiva y aductiva, pero en donde todo ese proceso esté sistematizado a través de una organización que las redes sociales, la informática y la ciencia aplicada, un cromatógrafo que tiene que hacer un análisis, lo vimos hace un rato en un panel que estuvimos discutiendo, un proceso en el cual se hacía una alcoholemia antes de forma manual, lo hace un cromatógrafo, pero el cromatógrafo a su vez tiene un PLC o tiene, por ejemplo, está automatizado, hace muchas muestras simultáneamente, son metadatos que tienen que ser procesados a través de una computadora. Bueno, eso es ciberciencia. Y eso es lo que tenemos que empezar a incorporar en nuestro proceso de investigación criminal, porque eso nos permite ir del viejo tema que ustedes han visto en miles de películas en los cuales pegamos papelito, cartelito en una pizarra para ver quién se conectaba con quién, qué delito cometido en tal lugar tenía que ver con otro delito, qué arma se encontró en tal lugar. Bueno, hoy todo eso tiene que ser llevado a un ciberproceso mucho más eficiente, más eficaz, que nadie se olvida de una conexión porque ya está todo planteado a través de algoritmos que permiten este tipo de procesos cibernéticos. Así entonces podemos hacer investigaciones mucho más eficientes y eficaces a través de los diferentes actores que sabemos que lo hemos planteado en otros Coltic anteriores, que tienen que ver con un proceso en el cual cada uno tiene una incumbencia, una atribución, una competencia y una responsabilidad en su función para poder hacer que ese trabajo de equipo que estamos siempre hablando, que tiene que hacerse en una investigación criminal, se pueda hacer a través del primer interventor que interviene en la escena del hecho, el que llega primero, el director de investigaciones o el fiscal o el juez que intervenga en la investigación y que sea el que dirige la investigación, esté coordinado con aquel que maneja el criminalista o el profesional que maneja la escena del hecho, los investigadores que van a estar trabajando en diferentes indicios que deben ser conectados o que llevan a una información de ese famoso testigo mudo, que siempre hablamos que tenemos que sacarle la información, y los peritos que van a hacer su trabajo para poder llegar a tener un resultado adecuado que se transforme en una prueba para el proceso judicial. Así entonces, en los protocolos que ya hemos planteado y hemos lanzado en cortes anteriores, hechos por el Ministerio de Justicia o hechos por el Ministerio Público y fiscal, y con diferentes consensos que se hicieron en las diferentes áreas del conocimiento de la seguridad, la justicia y la ciencia y las academias que han contribuido para poder hacer estos protocolos, la idea es que a su vez que tengamos ya esta incorporación de cada función en ese proceso de investigación, a su vez tengamos esta incorporación del trabajo en transdisciplina, que es lo que siempre pedimos, en los cuales todos entendamos el trabajo del otro. En el panel anterior, ustedes me han escuchado justamente hablar de esto, de cómo se conectan hoy las diferentes jurisdicciones, inclusive judiciales, para trabajar en forma conjunta y bajando línea consensuada en cada protocolo, en cada trabajo de investigación que se realice. Así que entonces, volviendo a nuestra base, que sería un proceso en el cual se basa en la inducción, deducción y aducción, que lo hemos planteado en muchos otros Coltic, y a través de un proceso integrado, digitalizado, donde cada análisis que me hago para el médico esté justamente llevado a un informe digitalizado y que todos podamos compartirlo a tiempo real, esto hace que, por ejemplo, en escena del hecho haya protocolos, pronta respuesta, protección, fijación, todo lo que sabemos que debe manejarse esté perfectamente en esos algoritmos que maneja el proceso, que diga, no te olvides de esto. Cuidado con esto otro, la cadena de custodia, el levantamiento de rastros, se hizo como de acuerdo al protocolo, la cadena de frío para este tipo de muestra, todo eso tiene que estar de alguna manera ya planteado en ese ciberproceso. Luego viene el tema de las investigaciones, desde la autopsia en la morgue de la víctima, por ejemplo, los laboratorios que intervienen en el levantamiento de rastros y van a ser analizados, las redes sociales que son investigadas, la telefonía informática, después todos los sistemas que hoy tenemos y que funcionan como el AFIS para las huellas digitales, el IBIS para los temas de levantamiento de armas de fuego o proyectiles o elementos que tienen que ver con este equipamiento,
Inclusive el CODIS, cuando levantamos datos, por ejemplo, de datos genéticos, de huellas genéticas, bueno, todo esto es lo que realmente tiene que estar siendo planteado en este elemento. Pero después finalmente vienen las pruebas periciales. Y las pericias, que van a ser, como dijimos siempre, las pruebas periciales, las pruebas científicas y las pruebas tecnológicas, son aquellas que también se han planteado oportunamente y que tienen que estar también detalladas en este ciberproceso. Esto, ustedes saben bien que cuando hablamos de estas pruebas, tienen que tener una cierta puesta a punto en las diferentes áreas para justamente hablar de lo que hablamos de validaciones, certificaciones, ya sea en las áreas de la prueba pericial, que son pruebas del tipo de la medicina, la sociología, la psicología, la criminología, la grafología, caligrafía y otras áreas que hacen de las ciencias periciales, que, bueno, o llevadas a las pruebas científicas, que son aquellas fácticas, como el caso, por ejemplo, de la física, la química, la toxicología, la genética, la estadística. Todas tienen que estar de alguna manera validadas, certificadas y que tienen que estar en este ciberproceso ajustadas para que ninguna de ellas nos falle en el momento preciso de la investigación. Las pruebas tecnológicas, han escuchado ayer muchas áreas en las cuales esto se ha desarrollado y ha avanzado muchísimo. Y en esta pandemia hemos visto que este tipo de pruebas son fundamentales en las investigaciones porque realmente esto ha explotado en los últimos años como delitos que deben ser investigados y estas pruebas son fundamentales. Pero acá también vale todo lo anterior del proceso, la cadena de custodia, el levantamiento de rastros, el envío al laboratorio, y todo esto tiene que ser de alguna manera pensado. Cuando hablamos de cómo, cuándo y dónde del hecho, saben ustedes que los protocolos ya nos hablan de los pasos a seguir, que son pasos muy protocolarizados en cuanto a la protección del lugar, a la fijación del lugar, la observación detallada, la observación preliminar o pronta respuesta, que habíamos hablado, la inspección detallada de cada uno de los momentos, y ya en el panel anterior se habló de los famosos escáneres, de los temas, por ejemplo, de los drones, las planimetrías y todos los hechos que van a ser fundamentales para funcionar. Hoy se agregan la acústica forense, como ustedes saben, en el lugar del hecho, la climatología forense. Muchas veces se ha perdido el rastro de saber algunos datos, por ejemplo, que tiene el tiempo que ver hasta desde el tiempo de muerte. No es lo mismo alguien que está sometido en una situación de temperaturas diferentes que a veces desconocemos para la cual podemos justificar o no un tiempo de muerte o un avance o no de la putrefacción del cadáver. Bueno, todo eso tiene que estar con las disciplinas que nos permitan que en este proceso nada se nos escape. Así entonces, las tecnologías nos ayudan mucho, pero también, como decíamos hace un ratito en el otro panel, la tecnología no hacemos nada si la gente no está perfectamente capacitada y no entiende su rol y su funcionamiento dentro de ese equipo transdisciplinario. Así entonces, el levantamiento de rastros, la recolección de indicios, con los adecuados elementos que deben ser usados para todo esto, para que nada nos dé motivo a errores, contaminaciones u otro tipo de irregularidades que después terminen siendo que la prueba se nos caiga. Yo siempre recuerdo en aquel 2008 en el cual las noticias hicieron temblar al mundo de la criminalística cuando dijeron un mosquito llegó a decirnos quién es el criminal. Y este pequeño detalle fue por un investigador que justamente en un auto robado, que fue encontrado 2 meses después del robo, esto fue en Finlandia, en la ciudad de Helsinki, ¿qué pasó? Había un mosquito que había picado al ladrón antes de dejar el auto. Simplemente alguien observó ese mosquito y lo que hizo fue levantar ese indicio, analizar el ADN de la sangre que tenía el mosquito y a quién llegaron a que en la base de datos había un delincuente que correspondía exactamente a ese perfil genético. Esto es hacer bien una tarea. Cuando buscamos y en el detalle nos fijamos aquello que nos puede ser útil como indicio para la investigación criminal. El mosquito es un ejemplo, pero si podemos hacerlo con un mosquito, ¿cuántas más cosas podemos hacer? Y hoy la idea era traerles por lo menos 3 grandes novedades para que vean las posibilidades que tiene la criminalística y la investigación criminal hecha a través de las ciencias forenses. Dijimos que todo era importante en cuanto al levantamiento, a la conservación, al suministro del laboratorio, pero cada laboratorio que reciba estas muestras, el balístico, el de rastros, el de física, el patólogo, la documentología, los laboratorios de revenido, de armas de fuego, de motores, el tema de la biología forense, semillas, plantas,
plantas o polen que llegue a ser investigado, la informática forense, la genética forense que hoy se ha ampliado en un montón de áreas que realmente ahí hablamos de ciberciencia, la toxicología y la química, son todos esos laboratorios que también tienen que ser planteados dentro de este proceso de ciberprocesos, pero siguiendo esto, instalaciones, layout, equipamiento, automatizaciones, software, robotización de esos equipos, capacitación de la gente que trabaja en estos laboratorios, auditorías internas y auditorías externas para que tengamos las certificaciones y validaciones para que el fiscal, el juez, cuando reciba esas evidencias que van a ser recategorizadas a prueba, lo haga con la confianza y la tranquilidad que está utilizando elementos que han sido validados y certificados. Así entonces los laboratorios tienen que tener las dependencias adecuadas para todas estas tareas importantes que es el levantamiento, la minuciosa observación, a veces de ropas, a veces que tienen que ver con elementos que son levantados en la escena del crimen, a veces muy complejos y que tienen que ser analizados perfectamente con equipamiento que hoy nos permite mirar ese pequeño detalle, no solo el mosquito, hoy podemos ver el átomo, entonces puede haber un átomo interesante que nos resuelva un crimen y tal vez lo pueda haber. Así que la cadena de custodia, como siempre, dos palabras mágicas, que son la integridad y la trazabilidad. Temas también que hemos tratado en las dos charlas anteriores con los panelistas que nos trajeron información y hemos escuchado cómo se basan en esta problemática de la cadena de custodia. Así entonces, utilizar hoy la tecnología, como el caso de los QR, de los códigos de barras, la radiofrecuencia, para poder tener la tranquilidad que esa trazabilidad funciona. Y cuando hablamos del quién, y acá vienen las tres grandes novedades del día de hoy, cuando hablamos del quién, habíamos hablado ya en cortes anteriores, ¿de qué hablamos? Y hablamos de la huella digital papiloscópica, de la huella de perfil genético, de la huella de la voz, la huella olorosa, fuimos introduciendo en cada colting, pusimos algo nuevo que nadie sabía o que sabíamos y nos faltaba entender bien para qué lo íbamos a utilizar en la investigación criminal. Hablamos de la huella del iris, hablamos de la huella del perfil psicosocial, hablamos de las huellas biométricas, las térmicas, las rugoscópicas, las dentales, y agregamos después las informáticas. Sí, todos dejamos un rastro informático por donde vamos, también es una huella importante. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Bueno, la sorpresa es que aparte de tener un rastro que dejamos permanentemente con lo que tocamos, cuando caminamos por donde vamos, un me gusta que damos en un Facebook o entramos en un Instagram y dejamos un mensajito, todo eso es nuestra huella que cada día estamos dejando de georreferenciaciones y muchas cosas más por el paso de lo que estamos haciendo. Nos lleva al quién, nos lleva a quién está haciendo todo eso. Pero también hoy agregamos dos cosas, la huella toxicológica y la huella microbiológica. Son dos huellas que también dejamos permanentemente, de lo que comemos, de lo que consumimos, si nos drogamos, si nos alcoholizamos o si tomamos un medicamento. Lo que hagamos en nuestra vida, desde el punto de vista de interés toxicológico, también nos dice el quién. Pero lo más increíble, que también la microbiología nos lleva a saber quiénes somos. La microbiología, hoy se juntó nuestro genoma humano, que es nuestros genes que hemos heredado de padre y de madre, se juntan con todos los genes que llevamos encima de nuestros microorganismos. Tenemos una flora intestinal que es increíble. Siempre digo, yo peso 80 kilos, pero mis 80 kilos realmente no son 80 kilos. Peso 78. Tengo 2 kilos que no son míos, que son de mis bichos que viven conmigo, en mi estómago, en mi piel. Y todos esos bichitos que tengo, bueno, los llevo toda mi vida encima, pero cuando los dejo en algún lado, están diciendo que yo soy quien soy. Porque también mis bichos son únicos e irrepetibles en otro individuo. Qué interesante, ¿no? Bueno, ¿y quién puede hacer ese tipo de investigaciones? La huella toxicológica es aquella que dejamos siempre en algún lugar. Se han resuelto muchos crímenes a través de esta huella. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, a veces tenemos un cadáver que no sabemos de su huella digital con quién compararla, su perfil genético no tenemos con quién compararlo, pero ha dejado rastros, por ejemplo, toxicológicos, unas sustancias que ha incorporado en su cuerpo, un medicamento tal vez, o una droga lícita o ilícita, y nos lleva a saber quién es quién. Y esto ha servido en muchos casos que la bibliografía lo presenta de soluciones de esto. Pero claro, en muchos casos en los cuales la cantidad de sustancia es importante. Y obviamente ahí nadie duda de que tenemos un gran dato. Pero ¿qué pasa cuando estamos haciendo algo imperceptible? Algo que tiene que ver con elementos que levantamos de la escena del crimen, que podemos levantar cabellos, manchas de fluidos biológicos, medicamentos, alimentos, bebidas, pinturas,
todo lo que en la escena puede ser un elemento interesante de investigación, más lo que nos puede brindar el médico forense cuando nos manda al laboratorio las vísceras de la persona fallecida, que sospechamos de alguna intoxicación o de saber su identidad, pero también puede ser de personas que están intoxicadas en un hospital y también queremos saber por qué están como están. Bueno, todo eso también son elementos que también nos pueden ofrecer un perfil toxicológico del individuo y que cada uno sabe qué consume y cómo lo consume, desde un medicamento, como decíamos, hasta, por ejemplo, sustancias lícitas o de uso indebido. Esas son sustancias, medicamentos comunes, pero que alguien los consume en forma, digamos, no como recreativo y no como medicamento. Sumemos a eso las drogas ilícitas. Cuando en el caso del cabello, y acá viene una pequeña bomba que les decía que vamos a tirar hoy, el cabello sabemos bien que digamos, es capaz de acumular una serie de sustancias que son aquellas que consumimos todos los días, que se van acumulando en cabello, también se pueden ver enfermedades y muchas cosas más, pero hablemos de lo toxicológico. Las drogas que va a hacer el individuo que consume drogas recreativas o medicamentos o lo que sea, que se van a acumular en pelo. Y como el pelo las conserva y las guarda, y el pelo tiene varios años en nuestra cabeza, algunos pueden ser varios años, sabemos que nos crece prácticamente 1 centímetro por mes, aquellos que obviamente dicen, no, yo me corto el pelo, me lo corto muy cortito, conozco gente que es así, pero no, bueno, pero también hay pelo púbico, hay pelo axilar y otros pelos que también pueden ser de mayor tiempo, pero en el cabello siempre se deja un rastro, y ese rastro hoy nos proporciona una estimable información relacionada con el historial de uso de drogas, por ejemplo, o de medicamentos de individuo. Ante la muerte de ese individuo, yo en el cabello puedo sacar información de toda trazabilidad de 3 o 4 años a veces de información. Y esa información puede servirme para muchos motivos, para explicar a veces un accidente, una sobredosis, para explicar una enfermedad, para explicar una intoxicación, o eventualmente para saber si la persona es o no drogadicta y si ha tenido, por ejemplo, periodos de convalecencia, periodos, por ejemplo, de abstinencia. Todo esto, acuérdense, el caso no hace mucho de Maradona, en el cual hubo una extensión de las pericias que se hacían sobre la autopsia de él, que tenían que ver con la toxicología, para saber todos los consumos de drogas que él había tenido en su cuerpo. Ahí tiene que haberse también hecho cabellos, sí, por supuesto. Los cabellos vienen siendo una gran información, porque lo que se hizo fue solamente de la autopsia en el momento de su fallecimiento. Pero no teníamos su historial para saber si realmente había seguido consumiendo o no algunas otras drogas de uso lícito o ilícito que pudieron ser también parte de lo que provocaron su muerte. Bueno, todo esto es información interesante. Hoy también se puede hacer en cabello alcoholemia. O sea, la alcoholemia, saber si alguien consumió alcohol y si tiene problemas de alcoholemia, se puede hacer a través del cabello. Y esto es identificando ciertos metabolitos específicos, como es el caso del etilglucurónico, el ETG que se llama, o etílicos de ácidos grasos, por ejemplo el FAE, que nos permiten detectar en cabellos estas concentraciones. Esto que hoy la Society of Hair Testing se reunió hace 15 días en España, es una asociación que me encantaría ser miembro de esta asociación, porque se reúnen todos los años en diferentes lugares del mundo, creo que recorrieron desde Dubái hasta Tanganica Norte, se reúnen todos los años como 100 especialistas para decirme cómo analizar el pelo y qué resultados puedo tener. Bueno, en la última reunión consensuaron cómo tratar el pelo y qué metodologías tener para ofrecer a la justicia información excelente en temas de doping deportivo, por ejemplo, en temas que tienen que ver con adictos, que tienen que ver con individuos, inclusive con mujeres embarazadas, que se ha demostrado, por estas metodologías que ya han sido consensuadas, les decía en la última reunión, se están reuniendo del año 96 en adelante. En la última reunión llegaron a un consenso internacional de cuáles son los métodos específicos para brindar a la justicia información fidedigna y veraz. Bueno, esto que llegan a detectar hasta el picogramo prácticamente de sustancias que son cocaína, anfetaminas, medicamentos, alcohol, como les decía también, se puede detectar en pelo. Bueno, esto inclusive nos permite en casos, por ejemplo, de chicos que nacen con problemas mentales, con problemas de madres que han sido adictas, casi un 35% de las mujeres adictas que están embarazadas van a tener chicos, 35% de chicos nacen con problemas mentales, sobre un porcentaje mucho más bajo de mujeres
que no son drogadictas y que también pueden tener algún chico con nacimiento con problemas mentales, pero es 35 contra casi un 5%. O sea que realmente hay una incidencia importante de las drogas recreativas sobre estos bebés que nacen de estas mamás drogadictas. Bueno, es todo un tema también para poder seguirlo. Se corta el pelo cada 3 centímetros son 3 meses, 3 trocitos de cabello hacen las 9 meses de embarazo. Fíjense cómo está todo definido para tener una información muy buena al momento de tomar una decisión. La huella genética es la otra bomba que les quería traer. La huella genética, ya hablamos de la genética, usted va a decir otra vez Cardini hablando de la genética forense. Sí, yo sé que me apasiona, yo sé que a ustedes los voy a cansar porque les hablé de la huella genética en cuanto a la nuclear. Les hablé también de que nos permitía saber el quién con una alta eficiencia, cualquier rastro que dejamos, y hablamos también del ADN de contacto. Toco algo y dejo mi ADN, ya sé quién soy. Todo va en la PCR, que hemos escuchado durante casi 2 años hablar de la PCR con la pandemia, hasta acá estamos de la PCR. Bien, todo es cierto, pero ahora se agregan nuevas metodologías que son realmente interesantes. Por ejemplo, dijimos el ADN nuclear, ya está. De eso no hay más mucho que hablar. Hablamos del ADN del cromosoma Y, caso de paternidad discutida, sabemos que viene del padre. El ADN mitocondrial, que viene de mamá, lo hablamos también, para hacer ancestralidad, porque viene solamente de madre ese ADN mitocondrial. Y hablamos también del fenotipado genético, o sea, sacar un rostro de alguien a través de una mancha de sangre, a través de una mancha de semen. Decime, ¿cómo es este señor que dejó este ADN? Bueno, esa información ya hoy está disponible. Realmente no hay mayores problemas para hacer esta posibilidad. Y también tenemos el llamado polimorfismo de un solo nucleótido, que es una información. O sea, para hacerlo rapidito, el ADN nuclear, hablábamos de los famosos minisatélites, después los microsatélites, o sea, trocitos de ADN que nos daban mucha información. Cada vez nos achicamos más. Estamos hablando de la letrita, de la única letra que difiere de otro individuo y que me puede dar el color de ojos, que me puede dar el color de la piel, el color de cabello para hacer un rostro. Pero también esa sola letrita me dice si yo vengo de un italiano, vengo de un francés, o vengo de un judío, si vengo de un turco, o si vengo de otra raza étnica, o de qué país vengo. Esto ya parecía que podía ser de interés, pero claro, esto se suma a que las tecnologías, ya hablamos de chips que se pueden hacer marcadores que ponemos la gota y ya directamente me permite sacar el ADN. Hablamos también de que en los diferentes cromosomas hemos detectado lugares específicos, porque el estudio del genoma humano nos dijo, mirá, acá está la esquizofrenia, este tipo es esquizofrénico, acá está el tema del color de ojos, acá está el coronavirus, en el cromosoma 15 hay un lugarcito, un gen que dice, vos sos coronavirus resistente o no. Y hasta ahora han visto que durante estos últimos 2 años mucha gente lamentablemente murió por el coronavirus, otros salvaron y otros son asintomáticos. ¿Cuál es la diferencia? Ahí está. Está en nuestro cromosoma que nos dice vos vas a resistir mucho más o menos dependiendo de lo que han venido de tus ancestros. Porque el gen del coronavirus que tenemos allí no es por solo el coronavirus nuevo que tenemos, es porque el coronavirus, el resfrío ya viene hace cientos de miles de años. O sea que el hombre de Neandertal ya lo habrá tenido y venimos mutando de aquel entonces. Bueno, pero en caso de fenotipado, que sería una minería profunda de datos de algoritmos de inteligencia artificial, esto es ciberciencia. Esto es que yo, un dato de una mancha que tomé de la escena del crimen, directamente la pongo en un equipo que me permite sacar una información, que esa información traducida por una búsqueda internacional de datos, me permite decir, anda a buscar a este tipo que es pariente de tal tipo. Entonces, esta información, como el caso del color de ojo, que serían esos famosos SNP, que son una sigla que en genética forense se lo llama para definir una diferencia de una sola base en individuos en lugares específicos del genoma y que me dicen, por ejemplo, el color de ojos, ya sabemos que hay un gen específico que tiene un numerito, tiene una posición, que es la 12.913.832, esa posición, mirame en la letra I del genoma y decime qué letra tiene. Y si tiene la letra C, C, T, es esto. Si tiene T, es esto. Si tiene A, es otro. Va a ser ojos marrones, ojos azules, ojos verdes o que sea. Esa información te va a decir, pero ¿esto es tan así?
Créanme que sí, porque también puedo hacer el color de piel, que son otros lugares que también voy a buscar en el cromosoma, y hoy hay kit que directamente me hacen todo junto. O sea, saca los 7 SNP que me dicen el color de la piel, es el SNP que me dice el color de ojos, y ese kit me dice, mira, 8 elementos y yo tengo el color de ojos. Voy a decir, esto es cierto, si yo me lo hice y no me falló. O sea, dije, a ver si es cierto, mandé saliva y me dijeron, mira, vos tenés ojos marrones. Tengo ojos marrones. Vos tenés las orejas así, las tengo así. Dice, me dijo, vos tenés el dedo este dedo más largo que este. Y dije, y me miré y dije, ¿cómo sabían? Porque está en mi genes. Entonces, si pueden saber el largo de mi dedo anular con respecto al dedo índice, entonces, a ver, saben todo a través de simplemente buscar un SNP. Entonces, estos marcadores informáticos, en el caso de los colores de ojos, pelo, lo que sea, son datos importantes. Para un fenotipado, un rostro, es como decir, hago un rostro como si dijera un identikit. Te pregunto a vos, ¿cómo era este señor? Y este señor tenía bigote, tenía barba. Fíjense, a mí me salió que tenía barba tupida. Y tengo barba tupida. O sea, salió, y ahí dice, si lee un cachito, dice, Fernando, vos, tu ADN dice que tenés barba tupida. Y lo dice ahí. Me lo dijeron a 9.000 millas de distancia. O sea, yo mandé la muestra a un lugar y a 9.000 millas me vino el resultado por internet y me dijo, vos sos así. Y no me conocían. Vos decís, bueno, sí, ¿sabés lo que hizo el tipo? Alguno que sea conspirativo. Se fijaba en internet una foto tuya y el tipo te mandó un resultado y estás contento. No, no es así, es ciencia. La ancestralidad, que sería también la de dónde vengo, y también lo hicimos la prueba, el año pasado lo habíamos planteado, que sería esta genealogía genética, ancestralidad, también me permite ubicar gente, porque yo tengo una mancha de sangre y me permite llegar rastreando esa mancha de sangre a de dónde el individuo, si tiene parientes cercanos o no, y hasta de sus parientes llegó al individuo. Decimos que ya en el mundo hay 3.6 mil millones de perfiles hechos, o sea que hay mucha información en la nube. Hay 107 millones de usuarios ya que están sacando los genes, algunos para medicina, otros para saber dónde está su árbol genealógico, otros para saber, como yo, para ver si tenía ojos marrones o no, si eso sí es cierto o no. O sea, fíjense que hay para todo. Pero esto está, y está disponible. Se discute, por supuesto, desde el punto de vista judicial, si estas redes sociales, si esto no, es una prueba, bueno, podemos discutir un montón, pero la pista está y podemos llegar a alguien a través de esto. Yo hice la prueba con esto, les decía el año pasado, cometo un delito, soy un ignoto para la justicia, pero mi rastro que dejé, me saben que soy italiano, que vengo de Italia, desde 1750 estaban mis ancestros allí, llegamos a este lugar, soy del sur de Italia, yo me creía que era un tano fino, soy un tano bruto porque soy no soy milanés, yo pensé que era milanés, me gusta la milanesa, pero no tiene nada que ver con eso, la verdad que soy siciliano, vengo debe ser de la mafia siciliana, la cuestión es que no importa, pero saben de dónde vengo, y entonces hay 5.000 parientes míos en el mundo, ya por los datos que hay en los algoritmos. De esos 5.000 parientes hay 180 que son primos míos. Los conozco, yo no los conozco, pero la ciencia sí los conoce. Y le vaya a preguntar a cada uno si hay un tipo que estuvo en tal ciudad, en tal día, a tal hora, y dice, sí, ese es mi primo. Bueno, directamente no. Fíjense, por internet directamente yo me busqué y ya tenía unos parientes en Argentina y directamente me ligó directamente a uno y ese uno era mi hija y directamente llegás a mí. O sea que fíjense con qué rapidez. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de centimorgan, una cantidad de nucleótidos que yo tengo similares a una persona que dicen qué parentesco tengo. ¿Y a qué me dice? Por esta cantidad de centimorgan vos sos o el padre o el hijo de esta persona. No hay más otra cosa que sacar. Usted va a decir, ¿esto funciona? Sí funciona. Ya hay muchos delitos que se han descubierto con esto. Acá tiene el caso más típico. Este señor durante 12 años mató a 12 personas, perdón, en 10 años. 12 personas y violó a 50 personas. Delincuente nato. La justicia nunca lo agarró. Ahora, en 2018, simplemente buscando algoritmos matemáticos, ciberciencia, el ADN que había dejado en sus víctimas, ahora se analizó, fíjense, el año 1986, y se encontró un pariente. Ese pariente se le fue a preguntar y se encontró al señor. Y ahora sí, sobre él se hizo el ADN como corresponde y la justicia dijo, match, es usted el asesino. El marcadores moleculares para determinar la edad también esto es la nueva bomba. O sea, a través de una mancha de sangre sé la persona que la dejó, no solo cómo es su rostro, sino la edad que tiene.
¿Y cómo sabemos la edad? Bueno, sabemos que todos envejecemos y en el envejecimiento el ADN se va metilando. Ciertos lugares del genoma se metilan. Esa metilación es una molécula que cambia y se pueden medir y se pueden observar esos lugares específicos. Dependiendo de estos marcadores, son 4 marcadores genéticos, puedo saber la edad del individuo. ¿Con qué error? Un error de casi 4 años. O sea, ¿por qué? Porque no solo el envejecimiento tiene que ver con lo genético, también hay otro montón de otras cosas que nos hacen envejecer. Por eso hay un pequeño error en esa medición. Pero saber que si el tipo tiene 20, 30, 40 o 50 años no es lo mismo para el fiscal que está buscando a este tipo. O sea, o quiere tratar de saber si es él o no el que puede descartar de un sospechoso. Fíjense qué interesante que hace esto. Esto de resolver la edad a través de una simple huella genética es realmente de suma importancia. Se ha hecho entre 0 y 91 años y prácticamente 3,75 años es el error que se tiene con estos 4 genes marcadores. Esto recién empieza. Créanme que en un año más tenemos un error de un año nada más. Pero bueno, hay que darle tiempo a la ciencia que siga avanzando. Pero fíjense que estos marcadores de edad realmente nos permiten, en muchos casos de delincuentes, de cuerpos no identificados también, en el caso de víctimas fatales que no podemos identificar, pero también podemos estimar la edad muy bien de algunos cuerpos que a veces no es fácil en la identificación por la putrefacción o por otro tipo de situaciones en las cuales no hay huellas digitales o miembros o personas desmembradas o lo que sea. Y la última, la huella microbiológica. Dijimos que todos tenemos una microbioma, o sea, una cantidad de microorganismos que conviven con nosotros, y esos microorganismos realmente son de interés ahora para la ciencia forense. Porque en algún momento los microbiólogos, no los forenses, los microbiólogos comunes y silvestres, aquellos que les interesa la medicina, la microbiología y todos los temas que tienen que ver con las bacterias, tenían problemas. A veces no siempre las bacterias podían ser cultivadas, no siempre podían ser identificadas, porque no todas las bacterias crecían en los lugares que tenían que crecer para la parte investigativa. Entonces había una incertidumbre en la información microbiana, a veces de superficies o de lugares de investigación. Entonces, la genética les dio una oportunidad. No importa la cara del microorganismo, me interesa su genética. Así entonces yo tengo, para darles una idea, más o menos 1 trillón de células en mi cuerpo. Pero tengo 100 trillones de células que no son mías, que me invaden todo mi tiempo en mi organismo. O sea que tengo un genoma que es mío, pero tengo a su vez un gigante genoma que me invade, que también es mío, pero prestado, y que lo conservo y lo mantengo por periodos a veces no muy largos, a veces pueden ser algunos años, no toda la vida. Puedo cambiar esa flora bacteriana por enfermedades, por antibióticos, por esto, por lo otro, puedo hacer que varíe, pero en cortos tiempos es una gran data para tener. Y esto se llama metagenómica. La metagenómica, como ustedes saben, meta significa muchos, genómica, la decodificación del genoma, y entonces tener muchos datos significa que yo simultáneamente determino el ADN de todos los microorganismos que tengo en un solo dedo. ¿Y esto qué significa? Cuando yo deje el dedo acá y lo apoye, voy a dejar mi información genética, no la mía, aparte de la mía, porque dejo células epiteliales, también de mi flora bacteriana, y que también es única e irrepetible. Y esta información también nos permite, así como puedo tener la flora de mi dedo, la flora puedo tener de la boca, la flora de mi intestino o la flora de lo que yo quiera. O sea, esa del cabello, de la piel, todo está lleno de microorganismos que están junto con nosotros. Cuando hablábamos del olor, la orología forense, dijimos, el olor mío, que es único, ningún perro se equivoca de su dueño. ¿Por qué? Porque mi olor es único, no hay 2 personas que tengan mi mismo olor. ¿Y de quién es ese olor? Es mío. ¿Lo hice yo? No lo hice yo. Lo hicieron mis genes, liberaron sustancias en mi cuerpo. Sustancias que son lubricantes, sustancias que son grasas, que son aminoácidos, que alimentan a la flora bacteriana que tengo en mi mano o en mi piel. Esa flora bacteriana que crece por mis fluidos, cuando metaboliza mis fluidos, tiene un olor. Ese olor de la flora bacteriana es la que da el olor humano. El olor humano realmente no es mío, sino de mis bichitos, por decir así. Bien, así como así funciona eso, también funciona la microbiología forense para decir quién es quién a través de una huella microbiológica. Y estos microbiomas, que es el genoma colectivo de microorganismos que reside en un nicho
el nicho es mi mano, el nicho puede ser mi boca, eso también deja un rastro. Y ese rastro hoy es útil. Es simplemente aislarlo, manipularlo, o sea, multiplicarlo, como hacemos la PCR, todo lo demás, luego cortarlo y luego secuenciarlo. Y allí está la información de mi mano o de lo que sea. Esta información, nuevamente, es riquísima y es, como dijimos, única en un periodo de tiempo y nos puede dar un dato importante de quién hizo qué. Pero el microbioma nos representa, es simplemente otra forma de huella dactilar, es otra huella dactilar, dijimos la huella dactilar es la de la papiloscópica, es la genética y es la microbiológica. Y también tenemos que como herramienta, estas huellas nos permiten mucha información. Pero ¿saben qué? También hoy los investigadores hicieron trabajos, y esto es casi hace muy poquito, muy reciente, que me dicen, que también me dicen de dónde vivo. O sea, no solo me dicen quién soy, sino también le dan la información a las ciencias forenses de decir de dónde soy. Porque mi flora bacteriana no es la misma de alguien que vive en Mar del Plata o en Córdoba. ¿Se entiende? Los microorganismos que les gusta la sal van a vivir en los seres humanos que viven en Mar del Plata porque están al lado del mar. Y los que viven en Córdoba son de la sierra, no tienen la misma flora bacteriana. Entonces, no solo un zapato me puede decir de dónde venís, ¿sí? De qué ciudad sos, porque se queda esa información en tu organismo y también en tus ropas y también en tus elementos, sino que también es otro dato importantísimo a tener en cuenta. Dijimos entonces que la huella no es solo la huella papiloscópica, que es sumamente importante, también la genética, muy importante. Pues sumémosle todas y cada una de ellas. La pregunta del millón es, ¿y cómo nos llegamos a veces a alguien con todas las huellas que podemos investigar? Bueno, es simplemente hay que saber usarlas y tener un protocolo y un ciberproceso que me permita tener estos motores de búsqueda, que me permita tener estas conexiones internacionales para poder llegar tal vez a un pariente que está en Nueva York y que les puede dar el dato de qué cometí o cuándo lo cometí. Como conclusiones les digo entonces que la ciberciencia es toda esta tecnología informática aplicada a las ciencias básicas, a la física, a la química, a la toxicología, a la medicina, que me permiten tener una posibilidad de aunar toda esta información rápidamente y brindarla, de alguna manera, brindársela a los investigadores para que conecten todo esto y terminen armando las evidencias científicas necesarias para que el fiscal, el juez tenga la prueba para llevar a juicio a quien corresponda. Hoy tenemos un montón de datos que la ciberciencia utiliza. El CODIS, acuérdense que serían los datos genéticos en base de datos que ya nuestro país interviene en el CODIS. Y 160 países están interviniendo y podemos conectar porque ya lo hablamos en varios paneles anteriores. El crimen no tiene fronteras y entonces evidentemente necesitamos tener estas conexiones a través de equipamientos como el IBIS, el CODIS, el AFIS. Pero a su vez todo el resto también puede ser digitalizado y puede ser puesto en un ciberproceso. Así que simplemente tenerlo en cuenta, simplemente saber que estos son elementos que van avanzando día a día y simplemente es estar actualizado y tratar de poder implementarlo en cada laboratorio, en cada proceso de investigación y hacer, como siempre les digo, y lo repito hasta el cansancio, en una investigación entre hacerla mediocre y hacerla excelente, la única palabra que diferencia la mediocridad de la excelencia es cuidar el detalle. Cuidemos el detalle en lo que hagamos y sabemos, vamos a llegar realmente a buen término. Y la informática y los procesos digitalizados nos permiten minimizar errores y tener una velocidad donde siempre decimos la famosa frase, el tiempo que pasa, la verdad que huye. Bueno, tratemos de que el tiempo se acorte y estos procesos nos permiten hacerlo más rápido. En el próximo panel que vamos a tener, realmente vamos a hablar de los tiempos y me parece que va a ser muy interesante. Así que una vez más les dejo la propuesta desde el Coltic de hacer que todo esto sea mucho más eficiente y eficaz a través de lo que ya hemos llamado de acá humildemente el CIATIC, que sería un sistema de inteligencia artificial llevada a la investigación criminal. Muchas gracias y invito ahora, bueno, Jimena, si tenés preguntas del público, de los participantes que están del otro lado, las responderé si puedo y si no, ahí estamos. Explotan las preguntas de tus oyentes, la verdad es que todos. Creo que hasta yo tengo miedo de tenerte cerca, Fer, pero bueno,
De alguna manera voy a sintetizar las preguntas porque tienen muchos puntos en común y muchas fueron respondidas a lo largo de tu charla. Pero te resumo en dos y que me respondas cortito, por favor. Alguien pregunta si, habiendo tantas tecnologías, tantos avances científicos y tecnológicos, las investigaciones verdaderamente se apoyan en estos avances o todavía tienen como prueba predilecta o prueba dirimente la prueba de testigos. Y por otra parte, preguntan también, bueno, hay mucha investigación, pero hay muchos crímenes mal investigados y por ende impunes. ¿Y a qué debes o a qué vos entendés que se debe esa resolución del caso? Bueno, creo que las respuestas a estas dos preguntas vienen un poquito aunadas en lo que hemos venido haciendo en el COLTIC, todos estos COLTIC que hemos hecho hasta acá. Sí, se ha avanzado mucho y los paneles que tuvimos anteriormente han mostrado que sí es cierto que ya se está implementando en muchos laboratorios de la Argentina. Hay equipamiento, lo habrán visto, equipamiento que permite este tipo de investigaciones y se está avanzando mucho en lo que es la cadena de custodia, en lo que es los protocolos, en lo que es el equipamiento y el mantenimiento de equipo y la capacitación de la gente. Tengo y doy fe de que muchos investigadores, fiscales y jueces hacen uso de estas herramientas permanentemente y se avanza. Pasa que lo que más a veces nos enteramos es de lo que no funciona, no de lo que funciona. Lo que funciona no es noticia, lo que no funciona sí es noticia. Y sabemos que hay muchos delitos que quedan impunes y nos da mucha vergüenza ajena que esto pase. Y muchas investigaciones se encaran mal. Pero créanme que esto es un tema de seguir trabajándolo con la capacitación de la gente y se ha abierto en universidades, tanto de las fuerzas de seguridad como en universidades privadas y en universidades de todo tipo, capacitación en estos elementos para que la gente los utilice y los haga uso en estos procesos. Así que tengo plena confianza en que esto va a ir avanzando y ya prácticamente en parte se usa, lo escucharon en los paneles anteriores, falta seguir avanzando en esto nada más. Vamos a recibir ahora al último expositor convocado para este COLTIC 2021 que ya nos visitó ayer, hizo un anticipo de lo que nos iba a presentar hoy. Él es Emanuel Richard, es el director de LATAM de Everywhere y su tema ha sido titulado Presente y futuro de las prácticas en genética forense. Recuerden que estamos saliendo en nuestro canal de YouTube y a partir de allí pueden volcar todas sus preguntas, sus inquietudes, que además nos sirven muchísimo para conocer ¿dónde están mirando ustedes que son los verdaderos protagonistas de estos debates? Buenas tardes. Buenas tardes, Emanuel. Otra vez aquí. Qué lindo. Gracias por estar, gracias por sponsorearnos también. Es un honor para nosotros que otra vez este año estés con nosotros en el COLTIC. Y ayer tuviste una intervención, creo que te invitaron allá, pero la idea era hoy sacarte el jugo en esta información que me interesa muchísimo y que viene un poco de la mano de lo que estuvimos viendo en los planes anteriores y en lo que estuve contando un poquito de avances en la investigación criminal, que es el tema de ADN. Y vos tenés una propuesta muy interesante que hay gente que por ahí la conoce y gente que no la conoce y quiero que la cuentes bien con detalle. Ahora tenemos 45 minutos para nosotros, hasta que venga Manuel y Jimena a echarnos, tenemos para charlar tranquilo. ¿Estás de acuerdo? Vamos a agotar todos los argumentos. Tengo muchas preguntas para hacerte. Igualmente, antes de todo... Agarrate que... Bueno, estamos listos. Estamos listos, dale, avancemos. Rápido. Igualmente, antes de todo, hace 3 años que nos acompañamos y mi palabra hacia la organización del COLTIC es crucial. Yo dije, estaremos, estamos. Bien. Que de Everywhere realmente es un placer, un orgullo de acompañar al COLTIC también en una parte. Porque hay una cosa, el año pasado, hace 2 años que empezamos con algo que se llama el COLTIC 2019, donde hemos tratado de hablar de lo que sería la criminología en 2030, de todos los fenómenos, cuál sería la policía del futuro. Luego, el año pasado estuvimos hablando de datos, todos los datos que están asociados a la investigación en sí. El famoso taladro de información donde voy por buscar hasta el último detalle que puede hacer la diferencia. Este año vamos a hablar otra cosa.
donde realmente creemos en la capitalización de la información y el ADN es uno, como lo hablaste antes, es realmente el elemento crucial. Entonces, este año vamos a hablar de un ADN en casi tiempo real dentro del marco de la investigación criminal. ¿Sabes lo que significa eso, no? A tiempo real. ¿Sabes lo que significa? Casi. Pero casi, no importa. Es tiempo real. ¿Sabes lo que significa tener ese dato para la justicia? Lo que hablábamos recién, el tiempo que pasa, la verdad que huye. Acá la idea es que no pase tiempo para tener ese dato. Contanos. Limitar, frenar lo más posible este tiempo de oro, aprovecharlo lo más posible. Cuando yo tengo una escena de crimen fresca, con gentes a vista, donde yo tengo una fuerte duda, pero tengo que confirmarlo, tengo esta capacidad realmente de aprovechar esta herramienta que se aplica a un montón de conceptos, pero sí obtenerlo. Más allá de eso, lo importante también es tener esta capacidad de trasladarse en el lugar, porque la problemática del estudio genético es el material. Yo tengo que obtener la muestra, protegerla, aplicar la cadena de custodia y llevarlo al laboratorio. ¿Qué opinas si traemos el laboratorio en el lugar de los hechos? Nos evitamos un montón de posibles errores que se cometen en la toma de muestra, en el levantamiento, en la remisión al laboratorio, la cadena de frío y cuántas cosas más en la cadena de custodia, el dato que se puede perder, la contaminación, o sea, todo eso se podría ahorrar. Me parece que es el futuro. Y más allá de eso, como lo vemos en la pantalla, hay elementos cruciales, porque en caso de eventos masivos, catástrofes naturales, un avión se estrella. Nosotros tuvimos problemas con atentados. Yo tengo que preservar la ansiedad de las familias, identificar realmente las personas en el menor tiempo posible. No puedo pedirles que esperen 30, 40 días para hacer la evaluación. Yo tengo que realmente reaccionar y transportarme sobre el lugar de los hechos para acompañarlos y dar los restos, en este caso, poder devolver los restos correspondientes a los familiares. Estuvimos trabajando en la Germanwings, no sé si recuerdan el avión que se estrelló. Bueno, ahí trabajamos. Los atentados de Niza, ahí trabajamos. Participamos en la identificación también en algunas tumbas comunes, donde ahí trabajamos de otra forma. Pero realmente en elementos frescos es una expertiza que se obtuvo. Hablabas de investigación, hablabas de coparticipación entre el Estado, las universidades, etc. Es el fruto de años de trabajo, donde en Francia es la Gendarmería Nacional Francesa el investigador de esta necesidad, mediante el IRCGN, que es el Instituto de Investigación de la Gendarmería Nacional, asociada a empresas como nosotros. El objetivo es de promover esta tecnología y aparte las universidades, porque crear algo no es crearlo solamente por el momento, es crearlo a futuro, como será hecho, como lo habíamos hablado hace 2 años atrás. Ese fue también una necesidad que se demostró, donde realmente vamos a necesitar poder trasladarnos en el lugar para acelerar, usar el ADN. Sabíamos que, como lo decías, hoy por hoy el ADN es un eje muy central de la identificación, que sea criminal, paternal, de origen. O sea, no sé dónde vienen mis abuelos, yo no soy italiano, no creo. Francés tampoco lo sé. No sé. Pero acá, como lo ven, realmente ese es el punto crucial. Dentro de una escena de crimen, si tenemos la capacidad de transportarnos en el lugar, será realmente, es un tiempo ahorrado, indiscutible la prueba, está toda la cadena de custodia. Hablas de heladera, hay heladeras. Bueno, hay un montón de elementos. Está todo. Bueno, contanos un poco, a ver. Lo que te propongo es proyectar este video que es realmente el que muestra el gran impacto de la Gendarmería Nacional. Móvil viene ahí. Muy bien. Bueno, no sé cómo se llama en francés, pero... Lorsqu'il y a une catastrophe, nous avons de nombreuses victimes. 2 équipes se constituent. Une équipe qui relève les victimes sur le site de l'accident ou de la catastrophe et une équipe qui est en charge de l'identification des victimes.
Nous appliquons une procédure basée et reconnue internationalement, basée sur un protocole Interpol qui consiste à travailler sur l'identification par ADN, empreinte génétique donc, empreinte digitale, voire odontologie médico-légale. C'est très important de procéder à cette identification le plus rapidement possible, de manière à pouvoir restituer aux familles de victimes les corps de leurs défunts. Nous utilisons le laboratoire mobile sur des scènes de crime complexes, sanglantes, avec une pluralité d'auteurs ou de victimes. Nous prélevons une infime partie de la trace de sang et nous l'analysons directement dans le laboratoire mobile. Il y a effectivement dans l'analyse ADN une complexité particulière qui va être de garantir que les flux ne se mélangent pas. Donc tous les espaces de mobile DNA sont parfaitement séparés. On respecte évidemment le principe de la marche en avant, qui garantit encore une fois un niveau de pollution zéro entre les différents espaces. Et on va maintenir tout au long du processus une continuité électrique et une température stable qui vont garantir que les résultats ne soient pas remis en cause. La preuve en est, c'est que ce laboratoire mobile, aujourd'hui, peut effectuer des analyses en France qui seront valables au même titre que si elles avaient été effectuées dans un laboratoire fixe. On est en mesure d'obtenir une vingtaine de résultats d'analyse seulement 2 heures et demie après être installé sur site. Et ensuite, on est en mesure de générer 20 nouveaux résultats toutes les 30 minutes. Mobile DNA, c'est le meilleur de la technologie française en analyse ADN. C'est un laboratoire qui est entièrement déployable sur le terrain, qui est conforme aux standards internationaux de l'analyse ADN et qui est extrêmement rapide, qui aujourd'hui présente les meilleurs débits en identification de victimes par la preuve ADN. Ce laboratoire d'analyse ADN est un plus, c'est un nouvel outil qui permet de procéder sur site directement à un certain nombre d'investigations. Ça permet un gain d'efficience. Le rapport coût-information rapidement disponible et temps perdu à rechercher ces informations oriente ou milite vers le fait de disposer de cette capacité. Creo que fue muy ejemplificante, ¿no? Bien, ahora viene lo más interesante. Creo que sí. A ver, contanos un poquito. Como lo vieron en el video, está totalmente validado en uso en las fuerzas francesas este concepto, este móvil DNA completo dentro de la identificación de víctimas. Sí, está bien, pero todo eso es el resultado también, como decía, de investigación. Y hablamos de tiempo, ¿cómo hago? Nos pusimos a buscar, investigar y inventamos lo que se llama microfloc. Es un invento patentado por el IRCGN, la Gendarmería Nacional, cuya función es de, mediante ya una preparación de este microfloc, ahorrar tiempo dentro de todo el proceso de identificación ADN, donde preparado, todo listo, yo soy capaz al final de sacar 21 muestras cada 30 minutos. Es decir, que en una escena de crimen fresca, con múltiples víctimas o múltiples autores, ya tengo la capacidad de hacer esta partición, saber quién es quién o a quién corresponde tal mancha o tal elemento. Lo estuvimos debatiendo el otro día. Encuentro algo tirado en el piso, pero ¿a quién pertenece o quién fue? Ahí ya lo puedo obtener de forma muy rápida, donde ya soy capaz no solamente de sacar una imagen de la escena de crimen, pero ya empezar a tener una teoría o avanzar dentro de la investigación. Más, si yo tengo un posible autor retenido, tengo la capacidad ya de guardarlo o de liberarlo de forma mucho más rápida. Ese lo vemos ahí. O sea, son etapas muy rápidas, muy sencillas, donde hay una necesidad de capacitación, que se adquiere de forma muy sencilla, pero también es un resultado muy ágil para obtener. Cuando se establece todo el protocolo, podemos sacar casi 500 muestras en 24 horas.
O sea, tener 500 identidades, si tenemos realmente todo el contexto preparado. 500 ADN para compararlo Yo llego, inmediatamente. En 2 horas estoy operacional, ya saqué las primeras muestras y de ahí corre el reloj. 24 horas después, si estoy bien entrenado, tengo la capacidad de sacar más de 500 identificaciones. Que es no solamente ganar tiempo para eso, pero te ahorra tiempo para otras cosas. Bien. Mira que yo ahí tengo un montón de alumnos de genética forense que están escuchando el programa y van a tener preguntas en seguro de decir, bueno, ¿qué es ese microflot? Obviamente que es algo patentado por ustedes, pero sería como el primer kit, o sería como el chip que une el ADN que vos sacaste y lo pusiste en ese microflot y allí automáticamente pasa al proceso de análisis. O sea, ya lo preprocesa, por decir así, ese pequeño minículo, y eso puesto después en PCR y en secuenciación te da el resultado. Exactamente. ¿Estamos bien? Para que me entiendan, porque me van a preguntar, yo quiero saber si lo entendí yo, porque estoy repitiendo lo que vos me explicaste. Bien, es eso. Está bien. O sea, yo estoy preparado para trabajar sobre este tipo de tareas. Por eso son los 30 minutos previos de que tenés que tener para ir preparando las muestras y van saliendo automáticamente. Y me permite ganar tiempo en este caso. Excelente. Excelente. Realmente Y el laboratorio tiene todo el equipamiento necesario para que esto se haga en ese lugar, en campo. O sea, yo voy con el equipo y levanto las muestras, las proceso y tengo el resultado. Está todo preparado, Y le voy a demostrar. tenés hasta internet ahí adentro. ¿Cómo? Tenés internet también. Obvio. Conectividad. Y tengo tenemos ciberciencia, tenemos todo. Claramente, si yo quiero ir a pegar una base de datos, este sería el layout del laboratorio. ¿Cómo está organizado adentro? Que respetamos una regla importante dentro de la cadena de custodio, que es el sentido único. No puede ir por atrás. Correcto. O sea, lo que llamaríamos, en inglés se llama layout, que sería la trazabilidad que vos tenés de la muestra que entró, va pasando por todo el proceso y luego termina en un resultado que ya no puede ir para atrás. O sea, no, imposible. Imposible. De hecho, llega la muestra, la registramos, usamos los sistemas de trazabilidad que cada fábrica propone, que está validado obviamente, se prepara la muestra y entra en la parte de preparación ahí pura para el test. Y luego pasa realmente en la validación PCR con la identificación del perfil ADN. Bien. Acá se ve perfectamente. Además de eso, para limitar todo tipo de ensuciamiento del aire, etc., se hace en presión bajo. Es decir, que presión positiva. Se llama. Positiva, ninguna partícula puede entrar. Todo sale. Todo sale. O sea que, para evitar todo tipo de contaminación con partículas que tengan algún ADN que venga de donde venga, de un polen o de lo que sea. La idea es de limitar lo más posible la contaminación. Lamentablemente puede pasar, pero que justamente es uno de los problemas cuando la muestra tiene que ir de un lado para el otro, cuando uno levanta una muestra en la escena del crimen y después tiene que llevarla a un lado, a otro, más allá, que hay transporte de la muestra, hay choferes, personajes que la llevan, o sea, hay todo un problema que se da la posibilidad de algún error. Acá esto se evita todo. En este caso se evita, se limita al máximo el factor de ruptura de la cadena de custodio y la obtención real e indiscutible del resultado. Interesante. Bien. Donde acá ya tenemos la parte técnica, que ya es tu maestría, de hecho, donde desde el reglamento de la muestra hecho con el microfloc, ahí la punta que tenemos se rompe en los agujeros de la tabla, son 96, sirven 92, 4 son más de prueba, de verificación técnica, trazabilidad. De testigo para... El testigo. Y luego aplicamos estas dos otras etapas, donde tengo la amplificación de un lado y después el genotipo, para obtener esta muestra. Y como te decía, en 30 minutos, dentro de un contexto de mucha presión, en un lugar por ahí a veces un poquito adverso, y sin hablar de la presión mediática, si es en caso de un desastre natural o una catástrofe aérea. Tuvimos casos en Francia que son así, donde todo el mundo, vemos las familias esperando resultados. Acordate
el edificio en Estados Unidos que colapsó. 3.000 personas. Bueno, eso. Nosotros tuvimos un caso, por ejemplo, en Francia, que es un poco diferente, donde estrelló un avión con 2 personas, explotó en realidad, y quedó solamente el 10% de los cuerpos. Donde la misión acá era no de saber cuál era el origen, pero poder devolver los restos encontrados a las familias correspondientes y saber identificar quién era quién mediante este trazo. Bien. No Y es... ahí a la derecha abajo tenemos cómo se expresan los resultados de Exactamente. esas muestras que están saliendo. Sí. Los resultados son resultados que realmente después se interpretan, Sí, sí, obviamente. Sí, que sí. se asocian. Estos resultados, de hecho, o este protocolo también, realmente es como un proceso también de reconocimiento con otras entidades. Tuvimos la suerte de ser reconocidos y con apoyo de Europol, o sea, trabajamos con Europol y también con el ENFI, que sirve para agrupar todas las ciencias forenses y en especial el ADN. Pudimos presentar eso a más de 100 científicos específicos, especiales de eso, 28 países, donde hubo realmente un reconocimiento internacional. No solamente del móvil ADN en sí, pero de la capacidad de integrar todo en una caja chiquita, hacemos la sencilla, en un container o en un camión para trasladarse en el lugar y sacar los resultados como se debe sacar, en vez de tener que esperar siempre. Te hago una pregunta que me está dando vuelta. Los marcadores para el perfil genético que ustedes sacan, ¿pueden ser variables? O sea, ¿puedo decir, quiero que corresponda, por ejemplo, que se machee con el Códice Internacional, por ejemplo, para poder decir, mira, estoy en una escena de crimen donde hay una supuesta violación, un femicidio, lo que sea, puedo sacar muestras y que a su vez el resultado que tenga lo pueda elevar a compararlo internacionalmente, por ejemplo, con Códice o con otra base de datos genética? Para nosotros es dentro de la normalidad poder alcanzar elemento de prueba o elemento de información que sea válido a nivel internacional. Sí, somos Códice, obvio, con un montón de marcadores, pero según también la voluntad de identificación que quieres hacer. Y hay una compatibilidad a lo máximo dentro de todas las bases de datos. A su vez en Francia, pero a su vez el Códice, por ejemplo, donde se ve acá en la pantalla con los certificados de todos los marcadores que te son muy familiares. Sí, sí, mirá. O sea, permite justamente esto de decir, de compartir la información con diferentes áreas, inclusive de otros países o lo que sea, para poder tener un idioma común. Bueno, podemos tener 2 posturas. Yo tengo una escena de crimen que involucra a personas de afuera. Y tengo esta capacidad de ver con una base de datos al exterior. Si soy codiceable o compatible, funcionará. Yo tengo, ojalá nunca pase por acá, ¿no? Pero tenemos un accidente aéreo, vuelve el turismo, tenemos un accidente aéreo. Es necesario identificar realmente a todas las víctimas y tener validez para todos los países que están o los integrantes del avión. Entonces, ahí. Para eso está también pensado, que no es solamente pensado para identificar a alguien en una escena de crimen, pero realmente un uso sobre diferentes terrenos donde es necesario. Que todos tienen una arista legal, por supuesto, sí. Porque si es un atentado, si es un accidente, si lo que sea, hay temas legales que pasan a necesitan respuesta. Y la respuesta, como decís vos, en el caso de estos hechos, necesita respuesta muy rápida. Si te referís a la norma en sí, tenemos que quedarnos ahí, porque si estás fuera de la norma es todo discutible. Entonces, dentro de la legalidad ya estamos fuera. Ese es uno. Y 2, hay que pensar del lado humanitario también, donde yo tengo que poder asegurar, mediante estas normas, que sí, yo hice el protocolo como se debe. Y obtener el resultado y afirmar mi identificación. Genial, bien. ¿En qué se aplica? Sí. Hay un montón de dominios. Hay uno, la afiliación. Sí. Yo no fui. Yo no fui. Ese no es mi hijo. Bueno, vamos a ver.
Ahí es un tema interesante y no es tan problemático solamente para el padre que va a tener que pagar los alimentos. Pero. Bueno, ese es su problema, pero tampoco es para dar un poco más de color al tema de la criminalística, ¿no? Pero no, lamentablemente lo tenemos que usar mucho en ataques terroristas, también los catástrofes naturales, análisis de trazas también, porque muchas veces hay una escena de crimen y el autor no está. Pero dejó, como decías vos, dejó algo. Siempre deja algo. Algo va a dejar. Entonces, no sé si encontraremos el mosquito, pero sí hay que trabajarlo bien. Pero gracias, si encontramos el mosquito, tenemos capacidad de poder encontrarlo rápido. Seguro. Y controles fronterizos me interesa. O sea, también allí habría un tema justamente de gente ilegal, con documentos ilegales y qué sé yo, que hay que saber realmente quién es quién. O sea, si es el que dice el documento o es otro que estamos buscando. Bueno, podríamos extenderle a eso. El control fronterizo ahí puede ser también el control de un vehículo a una frontera que está marcado como fuga, hay manchas de sangre ahí en el asiento atrás y es la misma mancha de sangre que se encontró en la escena del crimen que hace 2 días que estamos investigando. Podría ser eso. Podría ser también detección de materias, que hay otras tecnologías también, pero podría funcionar. Bien. Podríamos realmente articular un montón de elementos donde hay que tratar de guardar el enfoque sobre la movilidad, donde tengo la capacidad de desplegar. De trabajar en campo, que es fundamental. El laboratorio que tenés ahí, lo tenés en una camioneta y llegamos en el lugar. Bien. Te propongo ver 3 temas. Bien, a ver. Uno es un caso de uso de lo más corriente que tenemos, una escena de crimen, donde voy a tener que identificar las manchas de sangre, por ejemplo. ¿Son de la víctima? ¿Son del autor? ¿Son de otra persona? La colilla que se encontramos, ¿quién tomó su cerveza? Hay restos bajo las uñas que realmente son identificables a nivel genético. En el caso que yo tenga, en este caso, si yo tengo diferentes posibles autores identificados, en este caso puedo, mediante el ADN en 30 minutos, tengo realmente la capacidad de identificar rápidamente y hablar con el señor juez diciéndole, es este, si Manuel me autoriza. Ese es el caso el más habitual, donde el 80% de la aplicación del móvil ADN puede realmente trabajar. Y como lo decían los colegas del Ministerio Público Fiscal, no somos dueños de la tecnología. Entre colegas hay que ayudarse. Entonces sí, más aún acá se presenta una cierta movilidad. Segundo caso, con la voluntad de no herir susceptibilidades. Bueno. Son casos crudos, pero bueno, estamos hablando de un público, que el público que tenemos son todos generalmente, están en este métier de la criminalística, la investigación criminal, y no se van a asombrar demasiado. Pero esto es un caso duro, ¿no? De un caso de desmembramiento. Exactamente. El objetivo acá, en este caso, es realmente poder encontrar rápidamente los elementos corporales que corresponden entre un individuo y el otro. En las 2 fotos de la derecha, y la de la izquierda era realmente confirmar que la persona que esté ahí es realmente era el objetivo en lo cual queríamos tener informaciones. Sí, esto ha pasado mucho en casos, por ejemplo, de terroristas o algo, que se quiere saber si realmente el que se mató es el terrorista u otro, ¿no? O sea, yo recuerdo un caso en el 11M en España, que la gran preocupación era encontrar algún elemento que justificara que los explosivos habían sido por digamos, terroristas que se inmolaron junto con las personas. Y bueno, se encontraban unos restos, como una oreja, lo que sea, y eso sirvió para asociarlos. En algunos casos se tiene el cuerpo casi completo. Eso son simplemente restos cadavéricos que hay que tratar de asociarlos a través de algo, a veces con un cuerpo o una parte o con la familia, ¿no? Sí, totalmente con la familia. Eso es muy importante lo que decís, porque la identificación mediante ADN no solamente identificar la capacidad de identificar a esta persona porque no hay registros,
Pero también, sí, yo puedo encontrar un pariente, un primo, un hermano. El único límite son los gemelos, donde ahí vamos a tener algunas dificultades. Pero claramente, en caso de un terrorista que se hace explotar, para realmente confirmar que es él, no quedan muchos elementos para identificarlo. O sea, es la única forma de reconocimiento que tenemos. Sí, exacto. Bien. Bueno, este proceso toma un poquito más de tiempo. No son 30 minutos, pero el estudio ya se puede aplicar. Y el último caso que te propongo ver, que es algo que a mí me interesa mucho más aún, porque se aplicó una técnica algo similar para Malvinas, para la identificación de algunos cuerpos en fosas comunes, que es la identificación de huesos y restos humanos. Un tema que hay que resolver, ¿no? O sea, con el tiempo, porque hay una deuda pendiente con la familia de estos muchachos, ¿no? Bien, la deuda pendiente con la familia de esos muchachos, acá y en todas las fosas comunes que hay en el mundo. Si vemos en México, lamentablemente se encuentra un montón de fosas comunes donde la gente caminan con carteles de un desaparecido y realmente tienen la capacidad de poder comparar el ADN de un hueso y un pariente que está diciendo lo estoy buscando, sí. Ya tenemos una respuesta. Un capítulo en muchas vidas que... Es crucial. En este caso de las Malvinas está este proyecto también de hacer este ADN en fosas comunes. Bueno, tengo entendido que ya empezó este proceso, así que está muy bien. No es nosotros, pero es realmente la demostración que el ADN no sirve solamente para identificar a algún criminal, pero también tiene un montón de aplicaciones donde yo tengo la capacidad de cerrar algo y evacuar todas las dudas que uno puede tener. Bien. Bueno, para cerrar un poco, ¿no? Como te decía, ese sistema o esta posibilidad trabaja realmente en todo terrenos. Tenemos la capacidad de proyectarnos lo más rápido posible. Mediante un container, por ejemplo, puedes levantar en un avión y depositarlo en el lugar que se necesita. Tienes toda la autonomía energética necesaria para funcionar, que es muy importante. Yo veo que en las fuerzas federales, por ejemplo, esto sería una herramienta indispensable, porque como decís vos, se tiene el equipo, se traslada al área donde se necesite y los tiempos son realmente excelentes, ¿no? Te hago una pregunta así, que más de uno lo estaba pensando. Siempre se ha hablado en la justicia de los costos, ¿no? Que significa las investigaciones, y cuando se emplea ADN, las investigaciones siempre se dice, ADN son 3 meses, son 30 días, el tiempo que es larguísimo hasta que consigamos, y los costos. Dice, es carísimo hacer ADN. Y muchas veces muchas investigaciones no avanzan por este tema del costo. ¿Qué costo puede? Muy tentativo, pero ¿qué costo tenemos por muestra, por ejemplo? ¿Qué resultado? En una escena de crimen donde tengo que hacer 10, 15 muestras, el juez me mira diciendo, ¿quién lo paga eso? ¿No? O el fiscal, no sé. ¿Vos qué decís? Lo hablamos con Manuel. Manuel, yo lo convenzo. Manuel no. Pero tal vez lo pueda convencer, pero no todos son convencidos. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que ver también cuál es el costo del tiempo pasado frente al caso, cuando lo haces durar un montón de meses, donde no te das respuestas, donde en este caso vas a desarrollar un montón de recursos para trabajar todas las pistas o investigaciones que pueden estar o no, donde no vas a tener resultados. Si te gastas $18 en un test de ADN que te permite saber qué es esta persona, ya está. ¿Cuánto sale el coronavirus? El que te hacen en el aeropuerto. Y bueno, es otra técnica. Por ahí yo te hago el coronavirus y... Me parece que esté más barato. A ver, decime, ¿cuánto puede salir este? Ese es $18. $18. Más barato que el coronavirus, fíjate. ¿Y cuánto te cobran ahora? No sé, hace y mucho que no como sé. 2.500 pesos. Bueno, hacemos 2 en 1. ¿Qué tal, No, o sea que es razonable, me refiero a que los costos, no porque sea trasladable, no porque sea un laboratorio móvil, encarece los costos de ADN. Es que es más, creo que lo abarata. Bueno, hay eso. Y hay el costo también del proceso judicial, como te decía, entre usar recursos de investigación para buscar respuestas que yo realmente lo pueda tener mediante un costo único, es realmente un avance.
Claramente, si nos quedamos en la noción de costo en sí, es una inversión este material, pero se amortigua sobre los resultados también. Es un avance tecnológico indiscutible. Necesitas capacitación. Yo pienso en todos los colegas, Policía Federal, Gendarmería, los de la Policía de la Ciudad que vinieron hoy, etcétera. Es también darle un acceso a este nuevo paso tecnológico, que no es una competencia por las tareas que están haciéndose ahora, pero también cuando yo no lo tengo en uso en el terreno, lo uso como apoyo a un laboratorio de ADN que ya tiene complejos tiempos de atraso. Como se dice en Buenos Aires, porque sos francés, pero acá decimos, lo cortés no quita lo valiente. O sea, que tenga un laboratorio de ADN, laboratorio fijo, y que haga la rutina de protocolo normal, no quita que no tenga uno móvil que me apoya en algunas situaciones en las cuales este es más eficiente que este o viceversa. Entonces tendría que ver los temas. Y tampoco creo que sea una cuestión de competencia en el sentido que quién gana. No, trabajamos en equipo. Y más allá de los consumibles, etcétera, que realmente hay que entender que se traslada, se valida, funciona. Ya estamos con la cuestión cerrada, donde si tenemos el personal calificado, capaz de obtener los resultados como quiere, como se debe, ya vamos a tener a la vez personal de investigación feliz de trabajar con buenas cosas y enfrente del público a quien le tenemos que dar respuestas, también darse cuenta que, sí, están haciendo un montón de progresos. Y yo te doy un caso último que salió hoy en las prensas argentinas. En Francia hay un serial killer que se identificó 35 años después. Porque mediante la investigación, hace 35 años, entendimos que por ahí era un personal de seguridad pública francesa que actuaba, etc. Haciendo unos filtros, se encontraron que había 800 personas que podrían corresponder al autor. Te hablo de 6 homicidios y 2 personas que pudieron salvarse. O sea, 8 víctimas en total. O sea, los 2 que salvaron dieron una descripción del asesino. Sí, pero muy limitada, digamos. Hace 35 años atrás no había la misma tecnología, obviamente. No, obvio. Y lamentablemente estas personas eran muy chiquitas. Bueno, mediante el ADN había 800 personas a mirar. Se hizo un test de ADN de 800 personas y se identificó de una. Esta persona se quitó la vida. ¿Esto fue ahora? De hoy, es de hoy. Es de hoy. O sea, me consta porque me la mandó por mí, no tuve tiempo de leerla porque estábamos acá. Es un caso fresco. Caso fresco. Bueno, evidentemente la herramienta es indiscutible y me parece que ustedes han dado en el clavo en hacerlo más práctico todavía de lo que siempre hemos pensado que podía complicar a veces y ustedes lo hicieron un poco más fácil. Así que te agradezco realmente, Emanuel, la información que nos diste. A mí me sacaste todas las dudas que tenía, pero me parece que no es así con el resto. Hay muchas preguntas, así que tenemos 5 minutitos, tenemos 5 minutos justo para las preguntas, a ver qué nos llegó. Hay una, acá tengo que poner los espelletes, como diría mi abuelo, si no, no leo nada. Pues tiene la manía, Jimena, de mandarme un escrito con letra chiquita. Dice, para Emanuel Richard, o sea que sos vos. A mí no me preguntan nada, por suerte. ¿Trabajan también con la ONU para investigar escenas del crimen y atentados de delitos de terrorismo? Se podría. Se podría. No están trabajando hoy con la ONU todavía. Pero se podría. Al ser validado con todos estos organismos, se podría. A saber que los procesos y protocolos son diferentes. En más de un lugar sí se podría. Pero seguro. Claramente. Sí. Más, tiene la capacidad transportable. Es decir, que si hay que ir en algún lugar internacionalmente hostil, se podría. A ver si tengo algo más. No, hemos sido muy claros. Hablamos con Mosquito. Hablando de Mosquito, yo digo fuimos claros. Que fue claro fue él, pero realmente no hay tantas más preguntas. O sea, están todos satisfechos y contentos y te agradecen la información. No sé si hay algo más. Una pregunta más, no hay más nada. Listo.
Emanuel, Bueno. gracias. Gracias a Hicimos vos. en tiempo y forma. Más. te voy a Ahora decir. nos viene a echar, Manuel nos viene a echar, tanto hablaste de Manuel, ahora viene y nos echa los dos, viene Jimena, nos echa los dos Y siguen tenemos los que ir. dos. Bueno, No seguimos tenemos- hablando más sí, adelante. Pero sí. sabes que hay una cosa que yo quiero subrayar. Es que esta tecnología ADN se apoya también sobre la visión y el conocimiento de expertos. Y si estuvimos compartiendo este panel hoy, porque, bueno, vos, Fer, sos uno de los expertos de ADN conocido, reconocido, y que vos aceptes de covalidar esta solución, la verdad es un honor. Así que gracias. No, a ustedes, de verdad que el trabajo es de ustedes y yo simplemente, sí, hasta donde yo conozco y aprendí y sé de genética forense, me parece que esto me cerró por todos lados. Pero, y veo la utilidad independientemente de que sea un tema novedoso, me parece que es un momento práctico y es cuestión de tiempo nada más de que simplemente. Bueno, gracias, gracias. Y nos estamos Gracias. viendo. Sí. ¿Eh? En un Seguro que la laboratorio. vamos- ¿eh? En un laboratorio. En un laboratorio, si Dios quiere. Dale. Bueno, creo que ya viene Jimena y Manuel para hacer el cierre, así que este panel está terminadito, no hay más preguntas.